Bueno, ¿me escuchan? Sí. Listo. Buenas noches. Hoy vamos a tener la jornada de carteles. Eh, yo quisiera como leerles lo que es la formalización del cartel. Esta es un dispositivo que Lacan propuso para trabajar en las escuelas psicoanalíticas. Y, y bueno, es bien interesante. Tiene pues una forma de, unas reglas para trabajar. Y les voy a compartir la pantalla para que veamos en qué consiste. Porque pues seguro que hay algunos que no conocen la formalización. Entonces, formalización del cartel Jacques Lacan. 4 se escogen para proseguir un trabajo que debe tener su producto preciso, producto propio de cada uno y no colectivo. La conjunción de los 4 se hace en torno de un más uno, el cual, si es cualquiera, debe ser alguien. A cargo de él está el velar por los efectos internos de la empresa e incitar la elaboración. Tercero, para prevenir el efecto de pega, permutación debe hacerse al término fijado de un año, 2 máximo. Ningún progreso es de esperar, sino de una exposición periódica a la luz pública, de los resultados como de las crisis de trabajo. El sorteo asegurará la renovación regular de las referencias creadas con el fin de vectorizar el conjunto. Bueno, entonces ese es el dispositivo que él consideró que debía ser el órgano de la escuela. Y, y bueno, en general en todas las organizaciones psicoanalíticas pues se trabaja con este dispositivo. Y los dos trabajos que tenemos hoy precisamente son de avances, de elaboraciones en los carteles. Tenemos en primera instancia a Adriana Álvarez. Eh, su ponencia se llama Teléfono Roto. Ella es integrante de un cartel que se llama Después del Pase. Lisa María Maestre, su ponencia se titula Sobre el concepto de estructura en Lacan y pertenece a un cartel, La clínica estructural interrogada. Bueno, entonces les doy la palabra. Adriana, tienes la palabra. Puedes comenzar. Ok, Prendes el micrófono. ¿Me escuchan ahí? Sí. Bueno, gracias. Este texto lo titulé Teléfono Roto, es como el producto, pues digamos, del trabajo de este cartel que lleva más o menos año y medio trabajando. Yo creo pues que ya como más cercano a ir terminando y esta pues es como una segunda parte pues de una elaboración que he podido hacer. Voy entonces a empezar a leer. Tuve la fortuna de haber sido designada en función de pasadora en más de una ocasión. Cada una de esas experiencias ha sido inédita, memorable y por supuesto incomparable. Desde la primera experiencia he tenido claro que a pesar de sentir que parte de lo que ocurre en esos encuentros permanece velado, vale la pena rodearlo y formalizarlo hasta donde sea posible. El trabajo en este cartel ha sido un buen recurso para esos fines. Además, cada uno de los cartelizantes, tocados por la experiencia de una manera diferente, movilizaron y renovaron permanentemente mis preguntas. Bueno, algunos ya han escuchado elaboraciones pues producto de este cartel, pero para contextualizarles, es un cartel que está conformado por personas pues de distintas zonas. Está Adriana Bruschi, que está en Buenos Aires, Fernando Martínez, que está en la Patagonia, Julieta de Batista, que está en Buenos Aires, y
Gabriela Sorsútica está en Denver. Todos ellos han, digamos, estado cercanos al dispositivo del PASE de distintas maneras, han participado, entonces eso ha hecho pues como muy interesante pues y muy rico el trabajo. El PASE está estructurado alrededor de una cuestión crucial para la escuela, porque alguien luego de hacer un análisis quisiera ocupar el lugar del analista y cómo ocurre este viraje. La doctrina psicoanalítica trae la cuestión del deseo de saber en el analista. Colette Soler, en el comentario de la nota italiana de Lacan, resalta una definición del ser del analista íntimamente ligada a la cuestión del saber. Abro comillas. Un hablante al que le ha venido el deseo de saber. No se trata solamente del saber del inconsciente, se trata de eso que el saber del inconsciente, que trabaja solo, compromete como consecuencia para el hablante. Cierro comillas. Se dice que no hay ningún deseo de saber en la humanidad, pues el sujeto sabe todo lo que tiene que saber para los fines de su goce. Entonces el analista en su diferencia es aquel a quien ha venido ese deseo, posicionándose de otra manera frente al horror de saber. En el marco del discurso analítico y bajo transferencia se producen forzosamente fragmentos de saber. La operación analítica obliga a pasar por la asociación libre la demanda de ser que presenta el analizante. Esta demanda no es demanda de saber. Eso es como para señalar que se entra más con una demanda de ser que de saber. Cada analizante está allí en su manera particular de situarse en el no quiero saber de eso. Luego, de aún más allá del horror de saber, el PASE como dispositivo se presta para que el pasante realice una elaboración alrededor del saldo que queda de su análisis, de manera que estos restos enseñan y vivifican la escuela. Podemos sostener que el PASE esté pensado, entre otras cosas, como un dispositivo para forzar algo de esta relación al saber. Por supuesto, hay que pasar por la elaboración que se presenta en la historización con Y, en el panorama general que el testimonio presenta sobre aquello que distingue al pasante y la manera propia de arreglárselas con su falta de compensarla, en palabras de Colette Soler. En esa vía, el PASE se discontinúa con el análisis en ese forzamiento de la elaboración de saber, pero esta vez con un marco más amplio, pues algo de eso toca a algunos otros, me refiero a pasadores, miembros del cartel del PASE y eventualmente la escuela ampliada. Pensemos entonces en los efectos epistémicos del PASE para el pasante, que se producen como resultado de este trabajo de elaboración, pero también el efecto de desprendimiento de esta historización y la certeza de que su testimonio en el paso por el dispositivo que será tomado por otro sin que pueda dirigir su curso. Por su parte, el pasador se ve convocado a tomar el testimonio y aquí me sirvo de cómo se dice en inglés. En inglés se dice take the testimony, que nosotros en español solemos decir escuchar el testimonio, pero es interesante pensarlo como tomar el testimonio, o mejor aún, el pasador es tomado por el testimonio y se presta para que éste opera sobre su inconsciente. Cada testimonio tiene su propia manera de tocar el cuerpo del pasador y su momento en el análisis resulta crucial en esta experiencia. La designación opera como un corte o suspensión en la continuidad de un análisis que produce no solo efectos de interpretación, sino que también desarticula el discurso del analizante y da lugar a lo inesperado. En la primera experiencia como pasadora, durante el encuentro con el cartel del PASE, recuerdo haberme esforzado por procurar que la traducción del español al francés fuera fiel a lo que como pasadora llevaba. Me refiero pues a los dichos. Con ingenuidad intentaba que la traducción reflejara las frases que iban desplegándose a medida que transmitía el testimonio. Entenderán mi sorpresa cuando escucho de las dos pasantes que tuve la oportunidad de escuchar que el PASE pudiese operar como en el juego del teléfono descompuesto. El trabajo en este cartel, pues ya me refiero pues a este cartel que llamamos después del PASE, y una segunda experiencia como pasadora ampliaron mi perspectiva.
Ahora advierto que no se trata de esa fidelidad en la traducción, sino todo lo contrario, y me serviré de una breve viñeta para intentar explicarlo. Luego de una entrevista con la pasante me quedó una fuerte resonancia de un significante. El significante era quemado. En un segundo encuentro no pude evitar decirle que quería escuchar de viva voz nuevamente algo en torno a esto. En ese momento me encuentro con el efecto de los restos de historia que concernían profundamente a la pasante e indicaban un punto de viraje en su experiencia en relación al otro, al goce, al sentido y a la verdad. De repente, tras ese significante se deja oír otra cosa. Por la vía de la homofonía surgía una pregunta. ¿Qué amado? ¿Qué he amado? Entonces presentaba ya algo totalmente nuevo. No sé si me alcanzan pues como a seguirme, pasar de quemado a qué amado, qué he amado. Como un poco como el juego de la homofonía pues que se presenta ahí. Una vez tocados por el discurso analítico, contamos de una manera diferente con la dimensión poética del lenguaje, ya no desde la estética, sino a partir de las otras lecturas posibles, las lecturas del inconsciente. La función poética permite hacer resonar algo diferente en la relación entre el sonido y el sentido. De esa manera, algo del goce se escucha en otra vía, una que se traza al margen del sentido. Me pregunto, ¿cómo opera la función poética en la transmisión al cartel? Las traducciones entre diferentes lenguas hacen obstáculo o facilitan que algo de esa función se haga presente en la escucha. ¿Tendrá esto consecuencias en una escuela plurilingüe? Creería que sí. Un psicoanálisis opera la interpretación por el equívoco, privilegia la homofonía, los juegos de la lengua, la homonimia. Todo esto con mayor fuerza en los tiempos del final, cuando el sentido se desgasta y pierde su peso. Momento propicio para que puedan advertirse marcas de prevalencia sonora en el cuerpo. Sabemos por Freud y Lacan que para la interpretación de un sueño se requiere contar con la sonoridad. Los fonemas permiten leer al pie de la letra. Además, cuando hacemos el esfuerzo de leer al mismo Lacan, sabemos que hay algo esencial en su transmisión que pasa por la función poética del lenguaje. Todo esto tan propio del discurso analítico se hace presente en el pase. El pasador lleva con su voz o con su cuerpo otra cosa, que por lo general no advierte, de ahí que cobren sentido otras acepciones de la palabra pasador. Por ejemplo, passeur en francés, que designa al contrabandista que opera para hacer pasar los inmigrantes ilegales entre dos territorios, o en inglés, donde pasador se puede nombrar como smuggler, también en referencia al contrabandista, aquel que pasa cosas o personas desde un lugar. En nuestro caso, pasar algo oculto para el mismo pasador, vehiculizado en la palabra, pero al margen de la palabra. En sus resonancias, es ahí donde algo se pudo haber leído más allá de la ortografía o de las reglas de la gramática. Entonces, como en el teléfono roto, pasa la sonoridad, se redobla el equívoco y se desarticula el sentido, de ahí su efecto que como mínimo será jocoso. Hasta ahí el texto. Muchas gracias. Pasamos entonces al de Elisa María y luego a las preguntas de los dos textos más bien. Ok, buenas noches. Mi texto se llama Sobre el concepto de estructura en la obra de Lacan. Hace parte pues del trabajo que he desarrollado en el cartel La Clínica Estructural Interrogada. Este cartel se conformó en diciembre de 2018. Posteriormente uno de los miembros pues se salió del cartel y entonces fue reconformado en marzo de 2019. Está conformado por Beatriz Maya, quien lo convocó, Esteban Villota, Ricardo Rojas y la más una, Carolina Roldán. Para este cartel, que se llama La Clínica Estructural Interrogada, entonces la primera pregunta, la pregunta que me planteé fue ¿qué es la clínica estructural? Ya que se va a interrogar
la clínica, entonces tenía que más o menos tratar de mirar qué se entiende por clínica estructural. Y cuando me enfrenté pues a la pregunta, entonces en un primer momento me dirigí a lo que sería la estructura. Si se habla de clínica estructural, entonces primero habría que ver qué se entiende por estructura. Entonces, en el trabajo pues que he realizado, he consultado diversas fuentes, diversos textos en los cuales se trabaja el concepto de estructura. También hice una búsqueda que luego casi de una forma, o sea, casi por casualidad tuvo relación con otro término que aparece en uno de los textos de Lacan, que es el de forma. Yo hice una búsqueda por tipo, ahorita voy a desarrollar eso. Entonces, para presentar el trabajo que he desarrollado, quise tomar algo que Lacan dice en Palabras sobre la histeria, que es una conferencia que da en Bruselas en 1977. Es una conferencia, digamos, le van haciendo preguntas, él va respondiendo. Es corta, realmente. En español hay dos traducciones, una establecida por Miller, que la llamó Consideraciones sobre la histeria, y hay otra que fue la traducción con la que yo trabajé, que es Palabras sobre la histeria. Esta traducción es de Ricardo Rodríguez Ponte. Entonces, ahí, en una de las preguntas le dicen a Lacan, forma o estructura. Entonces, él hace unos desarrollos de lo que es la estructura, o sea, me interesó porque ya es un texto de un momento muy avanzado del 77, y la diferencia o la distinción de la forma. Entonces yo voy a abordar los dos, tanto la estructura como un poco, digamos, la cuestión de la forma. En 1977, en Palabras sobre la histeria, Lacan afirma, voy a compartir. No. Bueno. En 1977, en Palabras sobre la histeria, Lacan afirma: yo no persigo esta noción de estructura más que en la esperanza de escapar a la estafa. Presentaré entonces los desarrollos de Lacan con relación a la estructura y su distinción de la forma, también con esta aspiración de escapar a la estafa. Para Lacan, esto lo dice en el seminario 17, estructura es la palabra con la que se indica la puesta en juego del efecto del lenguaje. Seminario 17 ya, digamos, avanzado en su enseñanza, pero desde el seminario 3 había afirmado: pienso que ya tienen la orientación suficiente para comprender que la noción de estructura es ya en sí misma una manifestación del significado. Lo poco que acabo de indicarles acerca de su dinámica, sobre lo que implica, los dirige hacia la noción de significante. Interesarse por la estructura es no poder descuidar el significante. Eso lo dice en el seminario 3, clase 14. Señala entonces que al examinar de cerca la noción de estructura y la de significante se presentan como inseparables, y que cuando se analiza una estructura se trata siempre, entre comillas, al menos idealmente, del significante. En la búsqueda realizada, entonces posteriormente me encontré con otro texto que se llama Observación sobre el informe de Daniel Lagache, Psicoanálisis y estructura de la personalidad. Vemos que en el título del informe de Daniel Lagache es Psicoanálisis y estructura de la personalidad. Entonces Lacan inmediatamente al iniciar su observación dice que el término clave de ese título es la palabra estructura. Ahí desarrolla entonces que él se apoya en un empleo del término estructura y que cree que se puede autorizar en ese uso en Lévi-Strauss. Voy a citar página 618, está en los escritos 2. Por nuestra parte, dice Lacan, hacemos del término estructura un empleo que creemos poder autorizar en el de Lévi-Strauss. Sin embargo, inmediatamente en el párrafo siguiente, a esta concepción de estructura va a oponer la categoría de conjunto.
dice Lacan, por cuanto evita las implicaciones de la totalidad o las depura. Pero esto no es para decir que sus elementos no sean aislables ni sumables. Por lo menos, si buscamos en la noción de conjunto o alguna garantía del rigor que tiene la teoría matemática. De lo anterior se desprende entonces que la estructura de la que habla Lacan nada tiene que ver con la idea de la estructura del organismo, eso lo dice más adelante, ni con la totalidad de este. O sea, él cuando habla del conjunto es para depurar precisamente esa idea de totalidad. Tal como lo sostienen, o sea, la idea del organismo, la totalidad del organismo, dice Lacan, que se sostiene mejor desde la Gestalt. Y la Gestalt obviamente pues la pone del lado de la psicología. Señala que la estructura tampoco es una geométrica, es decir, difiere de la forma. Aquí hay una primera distinción porque él pone de un lado la forma y la geometría y de otro lado pone la estructura. Dice que cuando dice que la estructura no es una geométrica se está refiriendo a las concepciones de espacio y también menciona en este texto a la estética trascendental de Kant. Es decir, él lo que está diciendo es que la estructura no es una geométrica, no corresponde al sentido del espacio que hay en Kant, como un a priori en conjunto con el tiempo. Para Lacan, la estructura opera como la máquina original que pone en escena al sujeto. Posteriormente, ya casi al final de su enseñanza, 1977, en este texto, Palabras sobre la histeria, dirá que cuando se sigue la estructura, uno se persuade del efecto del lenguaje. Sin embargo, digamos, mi trabajo en el cartel, pues yo reuní una serie de referencias, pero en un primer momento estuvo más orientado a tratar de discernir entonces cuál era esa noción de estructura que es propia a las matemáticas, porque ya lo había anunciado en esta observación al informe de Daniel Lagache. Entonces, encontré que en el seminario 14, La lógica del fantasma, Lacan señala cuál es la noción de estructura que es pertinente al psicoanálisis, poniendo como referencia la estructura algebraica de grupo y más específicamente el llamado grupo de Klein. Bueno, cito lo que dice Lacan en el seminario 14. Esta es pues una traducción de Ricardo Rodríguez Ponte. Dice Lacan: entonces, para partir hoy de aquello por lo cual he pedido estas tizas, puesto que se trata de estructura, voy a hacerles aquí el esquema de lo que se llama un grupo. Varias veces he aludido a lo que significa un grupo, partiendo, por ejemplo, de la teoría de los conjuntos. Se trata del grupo de Klein, en tanto que es un grupo definido por medio de cierto número de operaciones. No son más de 3. Lo que resulta de ellas está definido por medio de una serie de igualdades muy simples, entre 2 de ellas y un resultado que puede ser obtenido de otra manera, es decir, por medio de una de las otras, por ejemplo, una por la otra de las dos, por ejemplo. Ahorita voy a mostrar más o menos, voy a tratar de mostrar de qué se trata. No digo por una de las otras, y van a ver ustedes por qué. Nosotros definimos la relación entre estas operaciones, en lo cual están fundadas como grupo de Klein. Bueno, hasta ahí Lacan, y él empieza entonces un desarrollo de lo que es el grupo de Klein, pero realmente no lo lleva al detalle, sino que posteriormente en esa misma clase dice, señala directamente que al alcance de todos está una revista en la cual los que quieran podrían seguir paso a paso la construcción del grupo de Klein. Entonces ahí él da la referencia de la revista, que fue el artículo que yo fui a consultar. Dice Lacan: en resumen, en esta revista, la revista se llama Los tiempos modernos. En resumen, en esta revista, donde no hay gran cosa, hay un artículo sobre la estructura matemática, que evidentemente podría ser más extenso, pero que, sobre la corta superficie que he elegido, a fe mía con razón, puesto que es justamente del grupo de Klein que se trata,
les machaca las cosas con, debo decir, un cuidado extremo. Es decir, en ese artículo les machaca las cosas con un cuidado extremo. En todo caso, para aquellos a quienes les gustan las extensiones, puede flexibilizarlos bastante en lo que concierne a este grupo de Klein. Si yo lo tomo es porque va a rendirnos, al menos lo espero, algunos servicios. Bueno, entonces, el artículo referenciado por Lacan es este artículo acerca del término estructura en matemáticas. Si consultamos el artículo, el autor es Marc Barbour. Si consultamos el artículo referenciado por Lacan, encontramos que, según el autor, o sea, Barbour, la utilización del término estructura por las matemáticas es un fenómeno reciente. Más o menos dice, pues lo que pude extraer por los autores, inicia más o menos 1800, o sea, inicios de ese siglo. La utilización del término estructura por las matemáticas es un fenómeno reciente, aunque más antiguo que su uso en las ciencias sociales. El término estructura lo utilizan las matemáticas en un sentido que, dice, cito a Barbour, puede proporcionar un marco preciso y cómodo a lo que investigan las ciencias humanas, cuando pretende expresarse en términos de estructura. Para introducir entonces su uso en las matemáticas, o sea, qué es la estructura en matemáticas, él lo realiza con un ejemplo. Proporciona un ejemplo que luego le sirve la construcción de la tabla del grupo de Klein. Yo voy a resumir más o menos de qué se trata esa elaboración, porque como dice Lacan, él va paso por paso elaborando lo que sería el grupo de Klein, pero en un primer momento utiliza un ejemplo. Entonces, ahí se está viendo la otra diapositiva. Bueno, esos son los desarrollos, pues, todos estos son desarrollos matemáticos, entonces puede ser, no sé, un poquito, pues a mí me dio obviamente alguna dificultad. Empieza el desarrollo. Cada número tiene su opuesto. El opuesto de un número X se anota menos X. Es acá lo que presento en la diapositiva. Es decir, tomar el opuesto de un número también se puede llamar cambiar el signo. O sea, aquí el signo que antecedería la X sería el más, se le cambia el signo menos X. Cambiar 2 veces seguidas el signo de X es volver a X. Es decir, si yo le cambio una vez el signo y luego le vuelvo a cambiar el signo, o sea, la misma operación 2 veces, se vuelve al estado inicial, se vuelve a X. Si le cambio el signo es menos X y si le cambio el signo a menos X, se convierte otra vez en X. Ese principio se relaciona acá con la identidad. Cambiar 2 veces seguidas el signo de X es volver a X. Lo mismo sucede si a un número X tiene que ser diferente de 0, se le asocia su inverso, 1 sobre X. Entonces, el inverso de X, que sería cualquier número, es 1 sobre X. Bueno, entonces lo mismo sucede si a un número X se le asocia su inverso, 1 sobre X. El inverso del inverso, es decir, hacer 2 veces la misma operación, es el número del que se ha partido. A esto se le denomina operación involutiva, es decir, aquella cuya repetición vuelve al punto de partida de no haber cambiado nada. Es la definición que aparece acá de operación involutiva. Este es el ejemplo que acabo de dar. Cambiar 2 veces el signo, 2 veces seguidas el signo de X es volver a X, y lo mismo sucede pues en el caso del inverso. Se pueden combinar estas dos operaciones. Por ejemplo, tengo un número X, tomo su opuesto, es decir, menos X, y después el inverso del opuesto, es decir, menos 1 sobre X. Todo este procedimiento puede resumirse mediante el diagrama siguiente. Entonces acá aparecen las operaciones que están diferenciadas por el tipo de flecha. Eso es un esquema, pues una gráfica que aparece en el artículo. Entonces esta flecha continua que va de forma horizontal señala la operación tomar el opuesto. Entonces aquí X se convierte en menos X. La
la flecha que va discontinua de forma vertical simboliza la operación tomar el inverso. Entonces el inverso de menos x es menos 1 sobre x y el inverso de x es 1 sobre x. Y esta flecha gruesa que va en diagonal simboliza el producto de las dos operaciones anteriores seguida una de otra, es decir, tomar el inverso del opuesto. Por ejemplo, si partimos de x y hago esta operación que va con la flecha gruesa en diagonal, el resultado que veo acá es tomar el inverso del opuesto, es decir, x se convierte acá en menos 1 sobre x, es decir, en su inverso, que sería 1 sobre x, y el opuesto de ese, que es menos 1 sobre x. Bueno. Pasa entonces a un ejemplo de esa estructura. Sean 4 letras A, B, C, D colocadas en ese orden. Esa es la regla del juego. Se puede ya sea dejar las letras en ese orden, primero, o sea, en el orden que tienen inicialmente A, B, ¿El otro C, baffle? Ah. o sea, tal y como están, o bien ponerlas en otro orden, pero intercambiándolas de 2 en 2. Entonces, esta es la regla, que se pueden dejar en ese orden o se pueden poner en otro orden, intercambiándolas de 2 en 2. Según esa regla, para estos 4 elementos, las posibilidades que se ofrecen son las siguientes. Esas serían las 3 permutaciones posibles. Si yo parto de estos elementos A, B, C, D, una primera permutación sería permutar las 2 primeras y las 2 últimas. Es decir, cambiar las ubicaciones de A y B y C y D. Entonces quedaría BA y DC. O sea, cambié las 2 primeras, o sea, la primera y la segunda, y la tercera y la cuarta. Una segunda permutación sería intercambiar la primera y la tercera y la segunda y la cuarta. Entonces, paso de A, B, C, D. Si cambio la primera y la tercera, entonces C pasa al lugar de A y A pasa al lugar de C. Y cambio la segunda y la cuarta, B pasa al lugar de D y D pasa al lugar de B. Y la última permutación posible sería intercambiar la primera y la cuarta y la segunda y la tercera. Entonces, primera y cuarta sería cambiar A y D, por eso viene D en el lugar de A y A en el lugar de D. Y B y C, cambiarlas, por eso, bueno, aquí hay un error, sería C y B. Esta misma, con este ejemplo, sigue pues el desarrollo y dice se puede obtener este diagrama. Si ven, están aquí los 4 elementos y con las flechas, que yo también intenté señalar acá, o sea, la primera permutación corresponde a una flecha continua. Aquí se ve pues un pequeño espacio, pero esta es la flecha continua, o sea que sería esta flecha horizontal. Esta es la flecha discontinua, que indica la segunda permutación, y esta es la flecha gruesa, que indica la tercera. Entonces, esto nos da este resultado. O sea, esta es la gráfica, este es el diagrama de la puesta en operación de esas reglas. Entonces, por ejemplo, como la primera permutación es cambiar la primera y la segunda, y la tercera y la cuarta, aquí vemos que de ABCD se pasa a BADC. O sea, ahí está la permutación. Esta es la otra permutación, que es cambiar la primera y la tercera y la segunda y la cuarta. Y esta sería la tercera permutación, que es cambiar la primera y la cuarta y la segunda y la tercera. O sea, primera y cuarta, o sea, A y D intercambian su lugar y segunda y tercera intercambian su lugar, es decir, CB. Bueno, nos dice Barbu que entonces este diagrama que se obtiene es realmente el mismo del primer ejemplo, solo que han cambiado los objetos a los cuales se le aplican las transformaciones y la naturaleza de esas transformaciones. Esos son los ejemplos que utiliza para luego introducir entonces ya lo que sería el grupo de Klein. Para el grupo de Klein
Dice, hay dos reglas de combinación. Esto lo voy a pasar pues más rápido para ver luego, para ver el resultado y ya seguir con otras referencias de Lacan. Dice entonces que tiene dos reglas de combinación. La primera es que cada una de las transformaciones es involutiva, o sea, repetirla 2 veces seguidas no cambia nada. Y para denotar esta propiedad hace falta un signo en específico que va a utilizar, ese es el ejemplo que él trae, la letra griega iota. Y la segunda regla es que la primera seguida por la segunda, o sea, la primera transformación seguida por la segunda es la transformación y, que la segunda seguida por la primera. Ya voy a mostrar esa parte. Entonces, así sería el grupo de Klein diagramado. Aquí las permutaciones están nombradas con estas letras griegas, alfa, beta, ipsilon y iota, que es no cambiar nada, o sea que no aparece propiamente acá en el diagrama. Pero entonces este diagrama es lo que nos permite arribar a la tabla como tal del grupo de Klein. Es decir, cuando Lacan dice en el seminario 14, la lógica del fantasma, que la noción de estructura que conviene al psicoanálisis es la de la matemática y pone como ejemplo el grupo de Klein, entonces es de este grupo de lo que está hablando. Acá pues voy a mostrar brevemente cómo sería la cuestión de las permutaciones. Tenemos los elementos iota, alfa, beta, ipsilon y acá de forma vertical. La idea entonces es que iota significa, o sea, en cuanto a la operación significa no cambiar nada, por eso si vemos en la línea de iota realmente no cambia nada de la configuración inicial. Alfa correspondería a una primera permutación que corresponde a lo que trabajamos en el ejemplo. La permutación alfa entonces cambia el primer y el segundo elemento, por eso aquí intercambian a alfa pues y iota, e intercambian el tercero y el cuarto, ipsilon y beta. La permutación beta es cambiar la primera y la tercera y la segunda y la cuarta, por eso cambia beta con iota, o sea, la primera y la tercera, y luego cambia alfa e ipsilon, o sea, la segunda y la cuarta. Y esa es la otra permutación, que es la permutación que sería alfa seguida de beta. Entonces es un cambio es una permutación seguida de la otra, es el producto de una permutación seguida de otra. Y de hecho dentro de la tabla se puede observar que la prueba sería, que es lo que nombra Lacan, que a esta permutación, digamos, este es el orden inicial. Si yo le aplico la permutación alfa, quedaría en este orden. Y si yo a este orden le aplico la permutación beta, entonces me daría ipsilon. Es decir, si yo a este orden alfa, iota, ipsilon, beta, le aplico la permutación beta, que es cambiar primera y tercera y segunda y cuarta, aquí cambiaría perdón, la permutación, aquí cambiaría, sí, perdón, primera y tercera y segunda y cuarta, o sea que si yo a esta le aplico la permutación beta, me daría como resultado ipsilon, es decir, cambiar primera y tercera, alfa, ipsilon, aquí por eso aparece ipsilon, aquí alfa, y cambiar segunda y cuarta. Bueno, esos son los desarrollos pues que encontré en relación al concepto, al grupo de Klein, que es lo que trae Lacan. Todo esto para extraer entonces lo que se considera una estructura en matemáticas. Dice entonces Barbour que una estructura algebraica es un conjunto cuyos elementos son cualesquiera, pero entre los cuales se definen una o varias leyes de composición u operaciones. La manera según la cual los elementos se componen puede darse mediante una tabla, por ejemplo la tabla que mostré, o varias tablas y varias operaciones, que indique para cada par de elementos cuál es el resultado de su composición.
Bueno. Lo interesante entonces a notar es que este grupo de Klein no es la única estructura, digamos, a nivel matemático, sino que pertenece a una especie de estructuras que son las estructuras algebraicas. Y en matemáticas, entre lo que se conoce como estructuras, podemos encontrar tres grupos de estructuras o tres especies de estructuras. Las estructuras algebraicas, en las cuales están precisamente el grupo de Klein, que pertenece a los grupos. También hay semigrupos, monoides, cuasigrupos, los anillos, los cuerpos, las álgebras, en fin. Hay estructuras combinatorias o relacionales y hay estructuras topológicas. Estas estructuras topológicas formalizan las nociones intuitivas de vecindad, proximidad, interior, exterior, frontera, tomadas de nuestra percepción del espacio. Entonces lo interesante, digamos, a notar es que en un primer momento, digamos en 1960, Lacan, cuando escribe la observación al informe de Daniel Lagache, dice que, opone inmediatamente el concepto de conjunto en matemáticas para decir que esa es la estructura, que eso es lo que él entiende por estructura, entonces ahí ya nombra el conjunto. Luego en el 66 dice grupo de Klein y sabemos que al final, o sea, ya posteriormente en los 70 va a introducir la topología. Entonces es muy interesante porque siempre guarda una línea de, digamos, lo que entiende por estructura siempre está en la línea matemáticas. En un primer momento conjunto, luego grupo y luego pues los objetos topológicos. Bueno. Voy a pasar a la forma. Bueno, lo termino entonces con Lacan. Dice en el seminario 16, Lacan indica entonces que la estructura debe entenderse en el sentido de que es lo más real, que es lo real mismo. Clarifica que la topología no se trata de ninguna metáfora, sino que para Lacan, en caso de que el sujeto tenga alguna existencia, estaría hecho exactamente como esas cosas que escribía en el pizarrón, o sea, lo que dibujaba en el pizarrón. Luego en este mismo seminario señala que la estructura es entonces real, lo que se determina generalmente por la convergencia hacia una imposibilidad. Por eso es real. Hoy hablo de la estructura solo porque me veo forzado a ello por el tole-tole de los cafés, pero no debería necesitar hablar de ella puesto que la digo. Lo que digo plantea la estructura porque apunta, como señalé la última vez, a la causa del discurso mismo. Bueno, voy a seguir entonces con lo que rastreé en relación a la forma para ya terminar como con ese contrapunto que hay entre la estructura y la forma. En su libro Lacan, el inconsciente reinventado, Colette Soler afirma que, cito, Lacan no dejó de preguntarse por su propia trayectoria y de reevaluar cada uno de los pasos que la delinean. Agrega entonces que al final de su enseñanza tenemos, vuelvo y cito a Colette Soler, un imaginario que no es significación subordinada a lo simbólico, sino básicamente forma y representación. El término forma acompaña todos los desarrollos de Lacan sobre el estadio del espejo, desde que lo presentó en 1936 en una ponencia en la Sociedad Psicoanalítica de París, hasta, digamos, cuando lo desarrolla más acabadamente en el texto que todos conocemos de 1949, el estadio del espejo como formador de la función del yo, tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica. Pero incluso entre estas fechas podemos extraer algunas referencias que hace al mismo, o sea, al estadio del espejo, en textos como La familia, de 1938, en donde, por ejemplo, señala que el reconocimiento por parte del sujeto
de su imagen en el espejo es un fenómeno doblemente significativo para el análisis de este estadio. El fenómeno aparece después de los 6 meses y su estudio en ese momento revela en forma demostrativa las tendencias que constituyen entonces la realidad del sujeto. La imagen especular, precisamente a causa de las afinidades con esa realidad, otorga un buen símbolo de ella, de su valor afectivo, ilusorio como la imagen, y de su estructura, reflejo como ella de la forma humana. Hasta ahí la cita. Entonces, la percepción de la forma del semejante, o sea, la forma es el término que utiliza Lacan, comunidad mental se relaciona en el viviente, va a decir él después en la familia, con un nivel correlativo de inteligencia y sociabilidad. La forma total del cuerpo, gracias a la cual el sujeto se adelanta en un espejismo a la maduración de su poder, no le es dada sino como gestalt, es decir, como una exterioridad donde sin duda esa forma es más constituyente que constituida. Esa última cita es del estadio del espejo. El estadio del espejo es entonces el momento donde el sujeto aprehende la forma humana como suya y se reconoce en esta, pasando de un cuerpo fragmentado a una forma ortopédica de su totalidad. Se va viendo la contraposición, porque la forma como que llama a la totalidad mientras la estructura no. En este punto quiero, entonces dice, pasando de un cuerpo fragmentado a una forma ortopédica de su totalidad. Ahora pasamos entonces a forma y estructura. Desde el texto Observación sobre el informe de Daniel Lagache, Psicoanálisis y estructura de la personalidad, Lacan había anticipado la diferencia entre estructura y forma. Dice Lacan. Ahora bien, la estructura no es la forma. Hemos insistido en eso en otro lugar. Y precisamente la cuestión es avesar el pensamiento en una topología que solo la estructura necesita. En su intervención, Palabras sobre la histeria, indica que la noción de estructura es la que le permite escapar a la estafa. Es la frase que traje al principio. Le preguntan, estafa y proton pseudos, a lo que responde que estafa y proton pseudos es lo mismo. Dice Lacan, Freud dice lo mismo que yo llamo con un nombre francés. A pesar de todo, él no podía decir que educaba a cierto número de estafadores. Desde el punto de vista ético, nuestra profesión es insostenible. Es precisamente por eso, además, que ella me enferma, porque tengo un super yo, como todo el mundo. Hasta ahí la cita de Lacan. Precisa entonces que él sigue el hilo de la noción de estructura en la esperanza de alcanzar lo real. Mientras tanto, entonces, la estafa la pone del lado de la forma y del sentido. Posteriormente, en este mismo desarrollo de lo que es la estructura, hablan de la castración y dice, para que el artículo definido se aplique al término castración, sería preciso que se tratase de una función no automorfa, sino autoestructurada. Quiero decir que tenga la misma estructura. En este párrafo plantea una relación entre estructurado y anudado, indicando que hay muchos ejemplos de autoestructuras, es decir, anudaciones de la misma manera en la topología. Por lo tanto, dice Lacan, no se puede decir la castración más que cuando hay identidad de estructura, mientras que hay cualquier cantidad de estructuras diferentes, no automorfas. Es decir, lo que Lacan está diciendo es que las estructuras son múltiples, por eso no se podría hablar de la castración. Finalmente, es explícito en indicar que son los nudos lo que ha encontrado como más cercano a la estructura, lo que lo aproxima a lo real. Dice en el seminario 20, los nudos, en su complicación, sirven muy bien para hacernos relativizar las pretendidas 3 dimensiones del espacio, fundadas solamente en la traducción que hacemos de nuestro cuerpo en un volumen sólido. Hasta ahí la cita.
Dice que la anatomía de los animales y de las plantas ha servido siempre para dar soporte a las formas. La forma estaría entonces, como lo dije al principio, del lado de lo imaginario, y por esto son soporte también del sentido. A causa de la forma, el individuo se presenta como está hecho, con un cuerpo. Agrega, este es digamos, un punto de convergencia, un punto de conclusión importante, porque entonces Lacan agrega que hace uso de las formas y del sentido opone la neutralidad del analista, ya que ésta se halla justamente en una subversión del sentido, a saber, a una especie de aspiración, no hacia lo real, sino por lo real. Con este punto entonces termina en el texto las referencias a las formas y a la estructura. Lo que yo quise retomar es lo que Lacan pone pues del lado de la estafa, o sea, el lado de la estafa sería irse por el lado de la forma, por lo imaginario, es decir, por el sentido, y a eso opone la clínica que él desarrolla, que es una clínica orientada por lo real y que para ello se apoya entonces en los nudos. Bueno, yo creo que dejo hasta ahí entonces la elaboración. Eso es lo que he adelantado en el trabajo de cartel. Yo hasta el momento lo que he rastreado es sobre el término estructura y lo que me llevó a forma, pero no propiamente sobre estructura clínica o tipo clínico, que sería ya el avance, o sea, sería ya otro paso. Bueno, Lisa María, muchas gracias. Vamos a darle entonces la palabra a los participantes para las preguntas, las intervenciones, en fin, algún comentario que tengan sobre los trabajos de Lisa María y de Adrián. Ustedes pueden hacer las preguntas a través de la mano azulita que aparece debajo de participantes. Si ustedes hacen clic sobre el participante, se ve toda la lista de los que están en la reunión y al final se ve una manita azul, que es la manera de pedir la palabra con la mano. Y la otra manera es a través del chat indicar que se quiere solicitar la palabra o si quieren hacer la pregunta que sea leída por alguien, lo pueden hacer también por este medio. Entonces yo los invito a pasar a los temas. Claro, ya hay una pregunta de otro ya no bueno. Hay dos manos levantadas. Bueno, ¿puedo hacer la pregunta entonces? Sí, sigue. ¿Y Juli? Bueno, Adri y Lisa, muchas gracias por los trabajos. Adri, quería preguntarte si de pronto pudieras ampliar un poquito más como esto que dijiste en términos de la fidelidad en la transmisión o la resonancia, ¿cierto? Eso, ¿cómo lo piensas? En tu experiencia, pues, ¿cómo lo pudiste vivir y cómo lo piensas ahora? ¿Quieres que responda? Pues poder contestando, sí. Pues, Uli, lo pensé más como en términos de la traducción. O sea, como el testimonio pasa, digamos, de una lengua a otra, ¿cierto? De un idioma a otro. Eh, un poco pues la primera experiencia, pues que ahora lo veo pues muy distinto, era mi preocupación porque efectivamente como en esa traducción se guardara el sentido. Eh, y luego, digamos, como más de frente, como con lo que significa lo que es la función poética del lenguaje y lo que tiene, digamos, como riqueza en un testimonio.
pues me doy cuenta que eso no pasa por ahí, ¿cierto? Eso no pasa porque el asunto sea fiel, digamos, como en ese orden del sentido, sino que hay otra cosa que pasa más allá, es decir, un poco en la sonoridad, eh, en otra manera en que la función poética está sobre todo pues como en una transmisión. Entonces, pues eso me parece pues que para mí, o sea, poderlo decir y poderlo decantar un poco como de la experiencia ha sido valioso, ¿cierto? O sea, como lo que se lleva cuenta con esa función poética y así como muchas cosas en el análisis, ¿cierto? Por eso lo Ujú. traje como en la interpretación de un sueño, así incluso cuando se lee a Lacan, eso se pone muy de presente al final de un análisis. Sí, en Ujú, ese punto justamente coincido contigo que, no, pues que eso que ocurre en el dispositivo del pase, y creo que, que toca un punto de los que traía Lisa María al final, ¿cierto? ¿A qué se apunta? ¿Al sentido, a la forma, o a algo? Pues Lisa lo traía pues como en términos de lo real y creo que de eso se trata algo que pasa en algo que se intenta hacer pasar en el dispositivo del pase y que no pasa necesariamente por el dicho literal, sino por esa palabra que a mí me gusta tanto que es la resonancia, ¿cierto? Hay algo del cuerpo, del cuerpo que está implicado, de la resonancia, de los afectos, y me parece pues como importante resaltar eso. Y por eso me parecía como eso de la fidelidad, ¿cierto? Como ujú, eh, de qué se trata, ¿cierto? ¿Qué es lo que realmente pasa ahí? ujú. ¿Qué Y es lo que es, se lleva? y lo podemos unir con el asunto de lo que es a espaldas, porque no es un asunto que se pase, digamos, o sea, que no pasa por la decisión o la voluntad, que el pasador pudiera estar pasando eso sin tener ni idea de lo que está diciendo, ¿cierto? O sea, un poco como lo inadvertido que se está cuando se pasa algo cuando pasa algo de ese estilo, o sea, cómo funciona de pasador y por eso trae estas traducciones en francés y en inglés que son en términos de contrabandista, pero a espaldas de él mismo. Y me parece que una manera de Ujú. entender eso que va a espaldas es porque lo que lleva pudiera estar más del lado de la sonoridad o otra resonancia que a él le pueda estar siendo eh, inadvertida. Yo diría que el pasador está tomado como por el Ujú. testimonio. Sí, así es. Beatriz tenía otra pregunta. Y yo Vaya. primero quiero referirme a la intervención de Lisa. Lisa, porque me parece que tomas con mucha seriedad tu acercamiento a estos asuntos del psicoanálisis. Hoy nos explicaste cosas por las que hemos pasado nosotros rápidamente por alto y que ya hemos estudiado en seminarios, en el seguimiento de seminarios que hemos hecho de Lacan, y pasamos por alto por esas cosas. Entonces, me parece que es una posición muy seria la que asumes y que con seguridad vas a llegar pues a una muy buena conclusión en tu pregunta y en tu trabajo del cartel. Yo tengo una pregunta para hacerte. ¿Tú crees que hay alguna relación entre el fenómeno y la forma? Esa es la pregunta. Pero antes de que me contestes, quiero referirme a Adriana. Adriana, te agradezco mucho que hayas aceptado volver a hablar de este texto, de este trabajo, porque justamente la pregunta que te hizo Juliana toca, yo creo que un asunto muy importante político de la escuela. Y es que en algunos momentos y por algunas personas se elevan voces de que la escuela internacional no funciona por las distintas lenguas que llegan y confluyen en el pase. Y me parece que estás haciendo o estás dando un testimonio de que eso no tiene nada que ver,
No tiene nada que ver justamente por eso que tú trajiste. En Bogotá, cuando yo hablé de uno de los casos que yo escuché en el pase, justamente un equívoco de una de las pasadoras que sustituye una palabra por otra, es decir, la pasadora entrega una palabra que la pasante no le había dado, pero que era la metáfora de la que la pasante sí le había entregado, y el hecho de que esta pasadora se equivocara fue lo que permitió que pasara el mensaje. Es decir, el lapsus de la pasadora en relación al testimonio de la pasante fue justamente lo que permitió que pasara realmente lo que había que pasar. Y ahí en ese juego está la función poética, como tú estás mencionando. Y aunque era un testimonio en otra lengua, por ejemplo en portugués, para mí fue evidente todo el juego homofónico que se jugaba en todo el resto de palabras. Claro, había que hacer un esfuerzo grande por parte de quienes nos colaboraban traduciendo, pero también el esfuerzo de nosotros por escuchar eso, que estaba siendo traído por un lapsus, por un equívoco. Entonces, son esas cosas justamente que ponen en juego la función poética lo que permiten que ese mensaje pase. Justamente en el resbalón, en el equívoco, en lo que no es estrictamente traducción. Si se hiciera con una traducción estricta, no pasaba nada. No pasaba el testimonio, con seguridad que no pasaba, porque se reduciría el sentido. Y de lo que se trata es de otra cosa, precisamente lo que Lisa mencionó sobre el asunto de lo real. Entonces, Adriana, yo te agradezco mucho. Yo te iba a hacer exactamente la misma pregunta de Juliana, porque creí escucharte que eso era un problema. Pero ahora con la respuesta que le das a Juliana veo que no, que es todo lo contrario. Tú lo que quieres pasar es precisamente la importancia de la lengua pegada. Que no son las lenguas para ser traducidas. Y ese es, diría yo, el trasfondo de lo que pueda permitir que una escuela plurilingüística internacional pueda existir. Ese es justamente eso, y que eso se pueda transmitir pues en espacios como estos, me parece muy importante, y te agradezco mucho que lo hayas traído, Adriana. Hasta ahí llegó mi pregunta porque ya la respondiste, ¿no? Sí, pero si puedo anotar algo, cuando yo hice ese trabajo pensaba en la transmisión de Adriana Grossman. A mí pues realmente me cuesta mucho trabajo entender el portugués, por alguna razón me cuesta mucho, pero cuando yo la escucho, no sé si los que hayan tenido la oportunidad de escucharlo, ella generalmente pues ha tomado un trozo de su transmisión en la que resuenan unos significantes cara, carona, carota, y uno alcanza a escuchar como esas homofonías más allá del sentido, ¿cierto? O sea, ni siquiera hay que entender muy bien, pero eso que se redobla ahí cuando uno la escucha en su propia lengua. Entonces, es un poco, pues me evocó eso, pues también cuando estaba elaborando el trabajo. Respondo, Sí, entonces. Lisa María. Bueno, con respecto a la pregunta, Beatriz, bueno, muchas gracias primero por el comentario. Somos compañeras de cartel. Sí, yo creo que sí, que el fenómeno estaría del lado de la forma, porque de hecho estaba buscando en este momento la etimología de la palabra fenómeno y hay una etimología que lleva a la manifestación o apariencia. Entonces, casi que la misma etimología lo pone del lado de la forma. Y también en filosofía generalmente se considera que el fenómeno envuelve algo y que eso que envuelve realmente sería la verdad o la esencia. Entonces, en ese carácter de envolver, de ser, digamos, como una apariencia, creo que se podría poner del lado de la forma. Y del lado de la forma está el sentido y la estafa, que es lo importante que trae Lacan en palabras sobre la histeria. ¿Alguien más?
Intervención. Yo te pregunto, Lisa María, pero de todas maneras, antes de hablar de la situación matemática, pues de la estructura, desde la matemática, tú hablaste que pues, o sea, una frase como de que tiene que ver con el lenguaje, ¿cierto? De que la estructura es como algo del funcionamiento del lenguaje, donde se pone en evidencia algo del lenguaje, ¿sí? Tenías la frase así, más o menos. Me pareció pues que se anudaban los dos trabajos. Pues yo, cuando tú traes estos gráficos de Klein y esta repetición, estas inversiones entre letras, pues tiene algo que ver con lenguaje, o esto no tiene nada que ver, o sea, juego como con los significantes, como con los, y también si estas estructuras de Klein, pues pienso yo que están directamente relacionadas con los discursos de Lacan, ¿cierto? Pues porque es que se ve como el funcionamiento de los discursos. Esa era la pregunta, no sé si te queda más o menos claro lo que intento preguntarte. Sí. Pues, a ver, sobre las letras y si tiene alguna relación con el lenguaje. Realmente lo que trabaja pues el autor de este artículo, Barbu, es que de los grupos, la tabla que yo mostré del grupo de Klein es un grupo, se denomina abstracto, ¿cierto? Pero esos grupos abstractos es posible hacer representaciones. La representación de un grupo es dar una significación a cada elemento del grupo. Es hacer que objetos concretos se combinen como los elementos del grupo abstracto. Eso es hacer una representación de un grupo. Entonces, con respecto a lo primero que mencionaste en relación al lenguaje, es que realmente no son excluyentes, sino que lo que yo entiendo es que esta estructura de la que habla Lacan, que es lo real, esa estructura es un efecto del lenguaje. Así lo trae en Palabras sobre la histeria, cuando dice: cuando se sigue la estructura, uno se persuade del efecto del lenguaje, como si esa estructura fuera como un efecto precisamente del lenguaje. Entonces no son excluyentes. Lo que es interesante es que si al principio se piensa, digamos, se dice el inconsciente está estructurado como un lenguaje, el lenguaje es una estructura, entonces es porque la definición de estructura que se puede extraer es que la estructura es un conjunto de operaciones que se aplican a un conjunto de elementos o de objetos matemáticos, ¿cierto? Entonces, lo que va cambiando, entonces serían cuáles son esos objetos. Por ejemplo, si en un primer momento se toma el significante, entonces sería la estructura, serían las leyes o las operaciones que se operan, que operan sobre con esos significantes. Pero él avanza, entonces ya luego es el grupo y ya luego es la topología. Donde entonces son elementos, se podría decir, distintos, y las operaciones, que sería lo que se ha desarrollado, pues que yo no conozco muy bien, sobre la clínica Borromea, ya las operaciones son diferentes, ¿cierto? Pero se conserva dentro de la gran definición de lo que es una estructura. Entonces esa es la línea, digamos, que yo destaco. Y yo creo que lo de las letras es simplemente son unos elementos que son cualquiera. Lo dicen, pues, así como la X es un número cualquiera, esas letras son entonces elementos cualquiera, que lo interesante es que podrían entonces tener una representación según que puede servir a las ciencias sociales, porque el autor lo dice así, pues, en un primer momento. Entonces se puede hacer representaciones de esos grupos abstractos.
Bueno, te agradezco mucho. No comprendo pues todo muy bien. Ya te esperemos que nos vuelvas a compartir tu trabajo para ir pues ahondando en el asunto, pero me pareció muy interesante, como dijo Beatriz, este trabajo y te agradezco mucho. Bueno, Beatriz, nuevamente. Sí, yo justamente, María Victoria, quiero poner un ejemplo, si le capto bien la última explicación que dijo Lisa. Nosotros hablamos de la llamada estructura psicótica. Lacan la piensa inicialmente con una estructura del lenguaje, que es la metáfora paterna. Y luego él va a situar la psicosis con otra estructura, la estructura que tú la mencionaste, la estructura de los discursos. Y va a decir ya que el psicótico es el que está fuera de discurso. Y más adelante, entonces, la psicosis tiene que ser repensada con otra estructura. La estructura borromea, que es la que dice Lisa que viene más adelante. ¿Eso qué implica? Implica que, si yo le entendí a Lisa, Lacan hace movimientos en su acercamiento a la estructura, que siempre parte pues de la lógica, de la matemática, del Lévi-Strauss, de la antropología. Estructuralismo. Sí, del estructuralismo, pero él va a hacer cambios con esa noción de fondo, que la noción de estructura va a hacer cambios para pensar los tipos clínicos. Y creo que es ese movimiento que por eso yo resalto pues el trabajo de Lisa, porque nos permite ver de manera, claro que eso es, para mí no es sencillo, pero me transmite eso que estoy diciendo. Que si bien, por ejemplo, la psicosis como tipo clínico se pensó de una manera con una estructura, luego con otra, al final es con otra, y eso hace un dinamismo para la clínica. Y que por eso me llamó mucho la atención una afirmación que trajo Lisa, es que no hay una estructura, son múltiples estructuras. Ya con la clínica Borromea son múltiples estructuras. Entonces eso tiene que ser una renovación para pensar lo que hemos llamado estructuras. Por eso el trabajo de ella a mí me aporta mucho, pues para poder seguir avanzando en ese asunto. No sé, María Victoria, si ese ejemplo puede aclarar un poquitico más. Sí, claro que sí me aclara un poquito más. Y de todas maneras, pues entender que la palabra está ahí, ¿cierto? Que el lenguaje está ahí de todas maneras, ¿cierto? Porque una de las primeras cosas también que Lacan señaló como índice de la psicosis precisamente fue como una manera de relación con el lenguaje, ¿cierto? Entonces también pues, y bueno, la clínica fundamentalmente como una práctica de palabras, ¿cierto? Una práctica con el lenguaje. Entonces tiene que estar ahí también pues el asunto. Pero bueno, ahí lo iremos comprendiendo. ¿Alguien más? Yo como no tengo la posibilidad de levantar la mano, había pedido en el chat la palabra para Victoria. ¿Tú? Sí, Sí. claro. Sí, Y la cuestión esta de la posibilidad del plurilingüismo tal vez en la escuela es una posibilidad bastante importante, creo yo. Estamos en el trabajo de traducir el último libro de Colette Soler sobre retorno sobre la palabra, y quiero traer para animarlos a comprarlo cuando él salga. Tiene un capítulo que se llama el bilingüismo generalizado. Y en ese bilingüismo generalizado tiene una frase que nos puede, digamos así, aportar mucho todo un poquito, les voy a leer. Lo que dice Colette Soler, dice: en este sentido podríamos decir que todos somos bilingües, cada uno con la lengua secreta de su inconsciente, siempre extranjera a la de su grupo social de origen y con más razón extranjera a su analista, incluso cuando habla la misma lengua. Hay que concluir que el bilingüismo, véase el trilingüismo, concierne por cierto al sujeto, al cual crea ocasionalmente apuros en sus lazos sociales, pero no concierne los síntomas fomentados por su inconsciente. Este inconsciente que Lacan quería rebautizar habla-ser, parletre. En los exilios se habla mucho de la lengua perdida,
pero lo que está perdido no es el inconsciente de la lengua. Es por esta razón, de esta división, que por otra parte, que se puede analizarse en otra lengua que la materna. Si analizarse es entrar en un proceso de interpretación de la demanda por la lectura del goce que vehicula. Me parece muy interesante estos aportes de Colette, porque ayudan un poco a pensar que el asunto va más allá de pronto de la función poética de la lengua, y que es una cuestión más de la lengua que va, es más bien por un ejercicio de goce y que va por otros medios. Entonces, en ese sentido, no habría problema con los testimonios del pase y las recepciones en otras lenguas, así como tampoco lo hay el analizarse en otra lengua. Bueno, eso es lo que tenía, es más no una pregunta, sino un aporte para hacer. Beatriz volvió a alzar la mano. Ah. Bueno, y entre Adriana y Lisa María, ¿tienen alguna, algo se les cruza? No, pues yo quería simplemente agradecer a Adriana por compartirnos los avances de su cartel. Ya había escuchado, creo, tu ponencia anterior, no sé cuándo fue, hace un tiempo. Y como siempre me llama mucho la atención, en un primer momento me había llamado la atención ese nombre de teléfono roto, porque claro, en el lenguaje común el teléfono roto tiene una connotación negativa, ¿cierto? Pero aquí vemos que no es así. Entonces también me llamó mucho la atención el nombre y bueno, quería agradecerte por compartir los avances de ese cartel, que son de distintas zonas, pero todos hablan español, todos hablan el mismo idioma, ¿o no? Pues no sabemos, pero en la lengua. Pero no, en realidad es muy interesante porque sí son otras sonoridades sin duda, o sea, es bastante interesante encontrarse como con esas otras maneras de decir, de hablar, resuenan otras cosas. Que eso es bueno, pues y que tiene la ventaja el cartel pues que los carteles y por estos medios que ya podemos convocar carteles y hacerlos con otros estando pues en distancias muy alejadas y enriquece bastante. Bueno, ¿y quién quería hablar? ¿Alguien quería hablar? Bueno, y una palabrita pues de ustedes con relación al trabajo en el cartel, pues, o sea, ¿cómo les ha parecido ese dispositivo para trabajar con otros? ¿Mm? Me estoy Inicio yo. refiriendo pues, a Adriana y a Lisa. Bueno, esta es mi primera participación en un cartel. Como les comenté, se conformó en diciembre de 2018. Estuvimos pues unos cuantos meses trabajando. Uno de los miembros se salió. Entonces, como quien dice, se volvió a convocar, pero éramos casi los mismos, solo que entró otra persona, que es Carolina Roldán, entró entonces como más uno. Es mi primera experiencia entonces en un cartel. Ha sido un trabajo muy interesante. Me parece que es un espacio realmente diferente por su funcionamiento y por lo que posibilita pues a otros espacios del foro. Me parece que se aprende mucho, digamos, de tener ese diálogo más pausado con los otros y de tener esa regularidad, esos encuentros en los cuales pues se va siguiendo el desarrollo que va haciendo cada uno.
en su trabajo, entonces que me ha gustado mucho y que tiene esa, digamos, como esa particularidad o esa especialidad en el cual cada uno se plantea una pregunta. Y lo que me llama la atención es que si bien hay un tema del cartel, cada pregunta es muy diferente. O sea, uno inicialmente no hubiera pensado que preguntas tan diferentes fueran a ser parte, pues, como de un mismo tema, ¿cierto? Un mismo cartel. Pero entonces, sí, eso me parece muy, muy interesante porque habla de la singularidad de cada uno, ¿cierto? Y cómo cada uno frente a un título se hace una pregunta diferente. Que lo único que se sabía, obviamente, del cartel cuando se convoca es el título. Y eso suscita entonces en cada uno cuestiones diferentes. Eso era pues como lo que quería compartir. Gracias, Lisa. Sí, realmente pues es interesante ver cómo cada uno puede ir avanzando a su ritmo, circula la palabra, eh, cada uno pues en su línea y finalmente de alguna manera uno se enriquece también en las discusiones que se plantean. Eh, pues yo he tenido la oportunidad de estar en dos carteles. Por alguna razón he sentido que en este he podido pues producir un poco más. Me parece que esos son simplemente pues experiencias. Hay carteles donde de pronto uno se siente más convocado que en otros. En este sí he sentido como un poco más el empuje al trabajo. Y eso pues me ha dado como mucha satisfacción y me ha permitido también formalizar cosas que de otra manera pues hubieran quedado para mí muy sueltas. Eh, Así he entendido yo también como lo que implica la escuela, como ese poder trabajar con otros en esos pequeños grupos, me parece que es como un valor importante pues como de lo que es una escuela. Bueno, aquí tenemos en el chat. Buenas noches, en este momento es de Jesús Alexander Palau. Ay, pero se nos fue, espere. Buenas noches, en este momento que están limitados los encuentros en la sede del foro, ¿cómo se puede saber sobre las convocatorias de carteles o estarán suspendidas este año? Gracias. No, nosotros, bueno, nosotros cerramos actividades hoy, ¿cierto? Ya no hay más actividades. Por este semestre. Ingresamos nuevamente en agosto. Sería muy rico que nos animáramos hoy a convocar carteles y que bueno, eso se puede, pues está el chat del foro, seguramente algunas personas que no están en el foro conocen a unos del foro, pueden comunicarse con ellos, en fin. Ya llegará pues la forma como hacerlo, pero sería muy rico que aprovecháramos esta jornada para relanzar pues los carteles y seguramente también hay unos que van terminando, en fin, o sea que los animo, no es sino, o sea, alguien quiere trabajar, por ejemplo, un tema, convoca ese tema, manda esa convocatoria, me gustaría trabajar el tema de la interpretación, por ejemplo. Su nombre, y bueno, unas personas que les interese trabajar ese tema, se van a poner en contacto con él y bueno, hasta encontrar 4 participantes o algo así, pueden ser 4, 5, 3 o 3 y más 1, en fin, eso pues puede ser una cosa que puede fluctuar. Entonces, bueno, están convocados a animarse pues a los carteles. Y bueno, entonces quedamos para la primera semana de agosto. Pasaremos pues la información sobre las actividades y bueno, que descansen y hasta pronto. Chao. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Chao. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Que descansen. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Chao.
Muchas gracias, chao. Muchas gracias.